Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal El Sazón de Ricky. Miren, hoy vamos a preparar distintos guisados para gorditas. No les voy a dar medidas exactas porque cada quien va a decidir cuánta cantidad quiere preparar de cada cosa para sus gorditas. Yo voy a preparar papas con nopales, trocito de puerco con chile rojo y de queso con frijoles. Entonces vamos a empezar antes que nada preparando los nopales. Por acá yo tengo los nopales junto con 2 dientes de ajo y media cebolla. Entonces los vamos a llevar a cocción. Que no se quede ninguno. Y le vamos a poner bastante agua. Y le vamos a añadir bastante sal. Lo tapamos y esperamos a que estén bien cocidos. Por lo pronto vamos a rebanar las papas. Voy a necesitar 2, 4, 6, 8, son 9. Y el corte que ustedes le quieran dar. Nosotros siempre las cocinamos de esta manera, como de manera triangular. Únicamente partiendo por mitad la papa y luego esa mitad por la mitad y hacer el corte por en medio. Y pues así quedan las papas, las vamos a reservar. Ahora vamos a llevar un comal al fuego para tostar el chile rojo. ¿De qué manera lo hacemos nosotros? De esta forma. Vamos a llevar el chile a el comal y lo vamos a dejar que se tueste. No vamos a dejar que se queme porque si no nos va a quedar amargoso. Una vez que esté bien tostadito, lo vamos a desvenar y lo vamos a moler. También aquí puse el ajito. Importante no dejar de mover para que no se queme. Miren, hasta ya se infló, entonces ya lo vamos a quitar. Hay que estar bien al pendiente de que no se queme, porque si no se nos amarga el chile. Como la piel del chile está bien delgadito, entonces está bien rápido. Y el aroma que suelta el chile tostadito es riquísimo. Y ahora vamos a quitarle las venas. Pero antes de desvenarlo vamos a poner 1 litro de agua para ponerlo a remojar. Vamos a empezar quitándole el cabo y con las manos abrimos y solito va a empezar a soltar las semillas. El agua ya rompió en hervor, entonces vamos a vaciar el chile para que se suavice y le voy a poner un poquito de agua porque se absorbió muy rápido. Entonces ahí vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos hasta que se suavice y nos lo vamos a llevar a moler. Miren, el chile ya rompió en hervor, entonces ya está más que cocido. Y lo vamos a retirar para que se enfríe y los nopales también prácticamente ya están. De hecho ya los destapé porque ya con una sola hervida van a estar bien listos. Después de que retiramos el chile y ya lo llevé a moler en la licuadora junto con el ajo y un poquito de sal, vamos a hacer primero la carne. Por acá ya tengo el sartén. Primero así solita para que suelte su propia agua y su propia mantequita. Y una vez que haya soltado sus propios jugos y su propia manteca, vemos si le podemos agregar un poquito más de aceite y luego incorporamos el chile. Y esperamos a que tome cocción y luego vemos si le incorporamos poquita más grasa para freírla. Los nopales ya están. Miren, una vez que tienen ese verde, ya un poco verde más seco y están marchitos, podría decirse, quiere decir que ya están. Entonces me los voy a llevar a escurrir y los voy a pasar a freír junto con las papas.
Por acá la carne ya absorbió toda el agua y yo le estuve poniendo un poquito de aceite para que se dore. En lo que esto está bien doradito, vamos a hacer las papas. Por acá tengo ya un poquito de manteca de cerdo previamente calentada, entonces vamos a poner las papas. Voy a cambiar de fuego. Las papas necesitan más que la carne. Hay que ponerle una pizquita de sal a las papas. Las papas ahí van. No se asusten si ven mucha grasa. Una vez que estén bien doraditas, le vamos a quitar aceite y vamos a añadir los nopales. Vamos a poner el chile rojo. El chile rojo ya tenía sal. Sin embargo, ahorita que hierva, voy a rectificar sal y si le hace falta le voy a poner un poquito más. Vamos a ver el trocito, creo que ya está. Sí. Mira. Entonces lo voy a retirar del fuego para que no se consuma más. Nomás acá indirecto a las brasas. Y las papas, creo que ya un ratito más a que estén bien doraditas para retirarles el exceso de aceite y añadir los nopales. Y para hacer las gorditas. Miren, las papitas ya están, ya les retiré el exceso de aceite y voy a añadir los nopales. Ya sin incorporar nada de sal porque los nopales ya tenían cuando se cocieron y las papas cuando las empecé a dorar también les puse. Y las voy a cambiar al otro quemador para poner el comal aquí y empezar a echar las gorditas. Ya quedaron listos los guisados, miren acá está el trocito con chile rojo, las papas con nopales y me adelanté y hice unos frijoles fritos. Por acá ya tengo el comal bien listo, vamos a preparar las gorditas. Como les he dicho en recetas anteriores, las gorditas deben de ser del tamaño que ustedes lo deseen. Nada más lo importante es que al momento en que lo pongan en sus máquinas, no apachurrar tanto, porque pues si no va a quedar como una tortilla y no como una gordita. Una presión muy leve. Retiramos. Y hay que aprovechar lo más caliente que esté el comal, porque si está muy frío no se va a cocer muy bien. La otra. Le damos la primera vuelta. Tienen que tener este aspecto. Así que esté esponjadita, dejamos que se queme poquitito y la vamos a retirar. Y se abren de esta manera. Meten el cuchillo y luego ya empiezan a jalar para un lado y para el otro. Y ya. Ya están bien listas las gorditas. Voy a empezar a prepararme primero una de queso. Para luego echarle frijoles. Le voy a echar primero el queso para llevarlo al comal a que se derrita. Y en lo que está ese, me voy a servir con los otros guisados. Miren, aquí está la de trocito.
La otra de papas con nopales. Y la de queso. Miren. Vamos a echarle tantitos frijoles. Y pues así quedarían las gorditas. Yo voy a probar, pues me voy a comer las tres, ¿verdad? Pero voy a probar ahorita la de papas con nopales. Sí, está bien buena. Ahora voy a probar la de trocito. Es que está con más cuidado porque como está un poquito más aguado el chilito. Riquísimo. Y por último, la de frijoles con queso. No sin antes darles las gracias por ver este y mis demás videos y los espero en la siguiente. Hasta la próxima.